Bienvenidos a todos. La gente todavía está buscando su asiento, pero vamos a avanzar con la segunda sesión sobre temas calientes de la investigación de esclerosis múltiple, temas que hemos escuchado en ECTRIMS de 2025. Es un placer tener aquí a un nuevo panel de expertos. Por favor, darles la bienvenida con un gran aplauso. Empezamos esta sesión oportunamente con una pregunta que surgió al final de la sesión uno sobre la cognición. Cuando hablamos a personas que viven con esclerosis múltiple sobre el síntoma que más afecta su vida diaria, pues fatiga es uno de los problemas, pero la cognición que también afecta a su vida social, a su vida laboral, a todo. Publicaciones han mostrado que algunas personas con esclerosis múltiples con pocos síntomas físicos pueden tener significantes problemas cognitivos. Por eso, en 2025 enfocamos la cognición, la investigación reciente. Olga, podemos empezar. Olga, ¿por qué es un tema tan importante? ¿Qué hemos aprendido? Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Nos apasiona al final de una larga conferencia donde hablamos sobre los resultados de la investigación. Eso tiene sentido porque ustedes están hoy aquí y podemos transmitirles lo que aprendimos sobre la cognición. Es un problema muy común con esclerosis múltiple. La mayoría de las personas con esclerosis múltiple informan sobre problemas con funciones cognitivas. Pueden ser dificultades de mantener la atención, planificar, cambiar de una tarea a otra tarea, algunos problemas con memoria, búsqueda de palabras. Cuando hablamos, son síntomas muy comunes. Yo creo que los más informados. Hay gran necesidad de hacer frente a estas disfunciones. ¿Qué podemos hacer para proteger la cognición? Todos, también yo. ¿Qué puedo hacer después de una larga conferencia? Dormir bien porque la fatiga afecta a nuestra cognición, el pesimismo, el malestar. Hay que ver si hay ansiedad o depresión que se puede presentar conjuntamente con la enfermedad, ejercicio, comida saludable, abstenerse de alcohol, pues cosas que todos debemos que hacer para envejecer bien. Nos, todos estamos envejeciendo y las personas con esclerosis múltiple a lo mejor envejecen más rápidamente que otras personas. Tenemos que entrenar nuestro cerebro de todas las formas posibles. ¿Qué se dijo en la conferencia? Hay una serie de tratamientos, porque los tratamientos modificadores de los informes evitan recaídas, pero no son muy efectivas para proteger la cognición. Hay un deterioro de funciones cognitivas que ocurren con el tiempo paralelamente a la esclerosis múltiple. La gente está prestando atención y vamos a buscar formas para hacer frente a esta disminución de las facultades cognitivas. Hay temas cognitivos solamente una fase tardía de la enfermedad o pueden aparecer ya en el mismo inicio de la enfermedad. Pues voy a intentar contestar. Tradicionalmente pensábamos en la cognición como un problema en una fase tardía de la enfermedad por la acumulación de muchas lesiones del cerebro a lo largo de los años, pero pueden presentarse problemas cognitivos en el mismo inicio de la enfermedad. Por eso
Hay que educar y alentar a la gente a adoptar una vida sana, dormir bien, hacer mucho ejercicio. Pasándote la cognición, bueno, a otro tema muy caliente en esta conferencia, biomarcadores, uno de los campos más apasionantes de la investigación para encontrar una biomarcador en la sangre o en el fluido espinal, para saber qué está pasando en el cuerpo, para ayudarnos a detectar la enfermedad antes, predecir su avance, trasear si realmente los tratamientos funcionan. Queremos buscar biomarcadores que permitan un diagnóstico temprano, personalizar los tratamientos, porque la gente que vive con esclerosis múltiple alegrarse de estos avances. Los avances de biomarcadores son fascinantes y nos ayudarán a entender mejor lo que está pasando con esta enfermedad. En las imágenes iniciales de la enfermedad nos permiten medir si hay empeoramiento, vemos lesiones, información, pero en la fase progresiva hay cambios más sutiles que no detectamos tan fácilmente en las imágenes y entonces sería interesante tener otras mediciones, pero las pruebas de sangre ayudan porque nos podrían ayudar a ayudarla a medir la actividad de la enfermedad, el curso de la enfermedad. Hubo carteles muy interesantes, hubo una compilación de diferentes proteínas, marcadores que nos pueden indicar una progresión y actividad de recaída, otros biomarcadores que podríamos detectar en la sangre. Yo creo que eso es interesantísimo porque sea entendemos mejor, porque siempre vienen las pacientes y dicen, pero las imágenes no muestran ningún empeoramiento, pero me siento peor. Entonces, los biomarcadores nos pueden validar mejor lo que la gente experimenta, que nosotros no podemos medir o detectar en las imágenes de resonancia magnética. Se ha hablado mucho de NFL como biomarcador. ¿Qué es NFL y cómo puede ayudar a tratar o diagnosticar esclerosis múltiple? No es la Liga Nacional del Fútbol, no es la NFL. Es un marcador de cero fácil de medir, es más sensible si después de una punción lumbar, pero nadie quiere someterse periódicamente a una punción lumbar para saber si es efectivo el tratamiento. Es un indicador de destrucción neuronal activa. No servirá para la progresión silente, pero para recaídas y tratamientos. Muchos de nuestros tratamientos de alta eficacia han mostrado una disminución, una baja significativa de fibrilas. Si estamos en una terapia inductiva, sería interesante estudiar este indicador. No lo sabemos a ciencia cierta, pero podría verse el cambio de filamentos neurológicos. Otra pregunta sobre biomarcadores, que son los resultados más recientes, sobre todo para esclerosis múltiple progresiva. Ante todo, quiero saludar a los hispanoparlantes, pero voy a contestar después en inglés, pero les saludo primero en español. Muchas gracias por estar aquí y gracias por esta pregunta. La pregunta de biomarcadores
podrían indicar el empeoramiento lento que reportan pacientes. Pueden haber disfunciones, poder, movilidad, fuerza, pero también puede haber un empeoramiento cognitivo y lo podemos ex- también para estudiar o medir la fatiga. Nosotros no lo podemos medir como médicos, pero los pacientes sí sienten definitivamente un empeoramiento. ¿Cuál es el comportamiento clínico de estas personas? Y no tenemos todavía instrumentos perfectos. Sí, hay una presentación que se hizo hoy sobre este tema específico. Se habló del uso de marcadores más específicos, una proteína que viene del cerebro Chivac, una abreviación de una molécula especial producida por células que apoyan al cerebro y que se indica cuando hay un alto nivel. Puede ser un predictor de personas que tienen este empeoramiento lento. Y los otros marcadores NFL son predictores de individuos que acaban de sufrir un brote. Nos queda mucho trabajo por hacer. Lo que me quedó de esta ponencia, no habrá un solo biomarcador, por ejemplo, en este caso NFL Chifac, sino que vamos a usar una serie de biomarcadores para predecir mejor y prever mejor cómo la gente va a desarrollarse. Otro el enfoque del smoldering, de la esclerosis múltiple latente. ¿Cómo lo podemos detectar? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Qué tratamiento puede haber? ¿Qué es este smoldering MS, esclerosis múltiple latente? Pues no lo sé. No hay una clara descripción, no hay una traducción siquiera al español. Es como cocinando l- fuego lento, algo así sería smoldering. No quiero tener una enfermedad que se esté cociendo lentamente. Es muy difícil tratar todo eso con ah, nuestras terapias. Smoldering latentes, es que hay una progresión. Menos mal que no todos tienen esta progresión, todos los pacientes, pero un porcentaje de pacientes que siguen progresando a pesar de tratamientos farmacológicos y tienen este desarrollo lento. En las reuniones de ECTRIMS escuchamos una serie de presentaciones sobre PTKIs, moléculas aún no aprobadas por la FDA, y Estados Unidos aprueba más rápidamente. En Europa tendremos que esperar hasta diciembre para ver si se aprueba la primera sustancia de este tipo que puede penetrar la barrera hematocerebral y penetrar en el sistema central nervioso. Hay ensayos, por ejemplo, moduladores, por ejemplo, moduladoras, en este caso de la microglia, perdón,
Alguien, alguien que habla en español, smoldering. No me gusta este término y lo que quiero decir, no todos tienen una enfermedad crónica. Hay, tenemos experiencias con pacientes pues que no han progresado nunca. Otra pregunta en cuanto a los tratamientos. ¿Hay avances en los últimos 12 meses sobre tratamientos que pueden hacer frente a este mecanismo, a este proceso de dónde estamos con las terapias? Sí, sí hubo avances, hubo un ensayo positivo, lo que aún llamamos la esclerosis múltiple recidivante progresiva sin recaídas, perdón, el 32%. Esperamos una decisión en diciembre. Si se aprueba este fármaco, cambiará la situación y hay 2 o 3 fármacos aún más específicos, más eficaces, que están esperando su aprobación. Por ejemplo, células T CAR, células T CAR, pues causa muchas preguntas. ¿Alguien quiere hablar sobre las células T CAR? ¿Cómo funciona la terapia con células T CAR? Voy a intentarlo. Las células T CAR son una terapia bajo el paraguas que llamamos terapéuticos basados en células. Todo lo que se usa hoy son moléculas o moléculas grandes que tienen efectos sobre receptores o proteínas en el cerebro. Terapias celulares, pues se introduce células que pueden actuar en el cuerpo, células T, y por eso se llaman células T CAR, que se modifican de una forma quimérica. Es una combinación de producto humano no humano y atacan muy específicamente ciertos receptores. Un ejemplo clásico es si tienes una medicación que ataca CT20, los llamamos depletadoras de C20. Estos fármacos deben aprobarse para tratamientos de esclerosis múltiples, pero también CT20 se puede usar para diseñar una célula T para llegar justo al objeto y reducir la cantidad. Diseñas una célula que trabaja mejor que una molécula, será más eficaz y puede ir hasta el cerebro. Cuando hablamos de esclerosis múltiple progresiva, que muchas cosas están detrás de la barrera hematocefálica. La idea es tener una célula que pueda superar esta barrera y tener un efecto en las células B en el cerebro. Son sus ventajas, pero aún no tenemos muchos conocimientos. Aún no sabemos si estos fármacos realmente sean mejores que los clásicos reductores de células B. Pues hay una serie de ensayos en Estados Unidos y en Europa, estudios clínicos con estas terapias CAR-T y los pacientes tienen que hospitalizarse en algunos protocolos durante 2 o 3 semanas para recibir esta célula.
Tenemos que reducir mucho la actividad inmunológica. Es una terapia prometedora, pero aún no sabemos si realmente va a dar resultados. Hay que tener muchísimo cuidado con quién recibirá esta terapia en el marco de los estudios. Es una pregunta muy complicada, mi respuesta así larga. La gente está apasionada porque me están entrando miles de preguntas. Una pregunta más antes de pasar al siguiente tema. ¿Cómo sabemos si una persona tiene esclerosis múltiple smoldering en base a imágenes o cómo lo diagnostican? Olga, todos te miran. Bueno, creo que no sabemos, no poseemos una biopsia y buscar bajo el a ver bajo el microscopio a los cerebros de todos para ver dónde está la inflamación. Lo que sí vemos es el efecto. Entonces, es un deterioro de síntomas clínicos, cognitivos, y entonces puede ser que se afecte a una o dos partes, puede haber cambio con el tiempo y esta puede ser la consecuencia de de la inflamación dentro del cerebro, pero el alcance de la inflamación dentro del cerebro no sabemos porque nosotros no lo no po- no, solo trabajamos con imágenes, no tenemos resultados microscópicos y nosotros si vemos una reducción del cerebro, entonces va reduciendo en tamaño el cerebro y el profesor Motalbán, todos los expertos después se quedan sorprendidos porque bueno, yo me hice también una resonancia magnética y vi que hubo una reducción del tamaño del cerebro, pero esta pérdida de volumen es más rápida en pacientes con y esto puede ser una consecuencia de este proceso latente, este smoldering, ese proceso inflamatorio latente. Entonces, pero a lo mejor su cerebro envejece más lentamente que el mío. No estoy tan seguro. Otra forma para ver si hay como una actividad inflamatoria, entonces se puede utilizar diferentes métodos bueno, que no se suele utilizar para los ensayos clínicos porque son controversiales, pero mi volumen cerebral, bueno, y el de Olga, bueno, no sé si cómo se ha modificado. Bueno, bueno, ahora pasemos a otro tema de M latente, pasamos a otro tema que tiene que ver con la inteligencia artificial, que es algo que nos acompaña en la vida diaria. Nosotros sabemos que las imágenes son imágenes, y las imágenes son de las herramientas más poderosas que tenemos para comprender la esclerosis múltiple, porque las resonancias magnéticas pueden revelar cambios en el cerebro y la médula espinal y nos ayudan a seguir la actividad y supervisar la respuesta al tratamiento en predecir resultados futuros. Y lo emocionante es que los investigadores ahora están combinando estos avances en imágenes con la inteligencia artificial y en la conferencia de este año hemos asistido a presentaciones en las que se han debatido los avances en las técnicas de imagen. Y entonces, nuevamente quiero volver a usted, Daniel. Mm, eh, ¿Qué es lo que más le ha entusiasmado en los últimos días y cómo cree que en este campo va a influir en la vida de las personas que viven con M en los próximos años? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, no es la cuestión de si utilizamos inteligencia artificial o no, sino cuánto la utilizamos en la investigación. Entonces, para cosas complejas, por ejemplo, para la predicción, la previsión, y entonces no se trata de una medición única. Entonces, en el
En el pasado se decía que si, por ejemplo, analizamos el volumen del cerebro y cuántas lesiones tiene una persona, si esto ya puede ser un pronóstico de cómo va a estar esta persona en el futuro. Pero eso es realmente de todas las previsiones, de todas las predicciones, es un número muy reducido. Y uno de los motivos es que antes no podíamos medir tanto y ahora medimos muchas más cosas de una sola IMR. Podemos medir mucho más, obtener mucho más resultados y entonces, y ahora tenemos estudios de decenas, docenas de miles, cientos de miles de pacientes. Antes teníamos 100 pacientes, entonces, y con la genética pasa lo mismo. Entonces, no solo si hablamos de imágenes, pero también podemos hablar de genética, podemos hablar de los biomarcadores. Y entonces entender si algo aumenta y algo se reduce o algo, o a lo mejor algo queda en el mismo nivel. Entonces siempre pensar en todos los factores y tenerlo todo en mente. Entonces con los modelos estadísticos que habíamos tenido hasta ahora no eran suficientes y ahora aprovechamos inteligencia artificial porque ahora una computadora o un programa basado en inteligencia artificial nos analiza los datos y nos da esta perspectiva muy diferente. Este es el gran cambio de cómo hacemos los pronósticos ahora. Voy a- Algo, una de las preocupaciones que tenemos siempre es que es como esta black box, esta caja negra, que entonces se pone todo en la computadora y se pone, estas son las cosas que se van a predecir y pronosticar y después no sabemos cómo funciona. Pero si nosotros somos los que gestionan el modelo de inteligencia artificial, entonces nosotros somos los que lo codifican y nosotros vamos a determinar cuáles son los criterios. Esa será la clave para, para pasar la previsión, la predicción del nivel de grupos a los pacientes individuales. Y esto seguramente cambiará de cómo trabajamos. Entonces, como un ejemplo de inteligencia artificial, bueno, sabemos que siempre está relacionado con miedos, pero una de las cosas que yo he aprendido, y no sé cuántas personas aquí en Nepal tienen la misma experiencia, pero nosotros incluso utilizamos herramientas de inteligencia artificial con en, nuestra, nues- con- en las conversaciones con los pacientes. Y porque yo antes, cuando estaba en una consulta con un paciente, yo tenía que estar todo el tiempo delante de la computadora, delante de la pantalla, tecleando todo lo que me decía. Ahora me lo hace mi programa. Y a veces, bueno, sí lo tengo que modificar, por supuesto lo tengo que revisar después para que sea exacto, pero es un ejemplo de cómo la tecnología nos puede ayudar y con esto se mejora la conversación humana porque yo ahora me puedo concentrar en mis pacientes, los puedo mirar y yo creo que eso tenemos que ser cuidadosos de cómo lo hacemos y tenemos que entender cómo se hacen las cosas. Hay una pregunta que, conectada con lo dicho lo antes. Entonces, se puede utilizar la inteligencia artificial para la terapia de remilenización. Bueno, es algo que sí hemos tratado en la primera sesión. Bueno, aquí no quiero monopolizar. Por supuesto, sí puede pasar que cuando nosotros hacemos un grabado de grandes grupos, eh, ya utilizamos inteligencia artificial para identificar, por ejemplo, identificar los compuestos. Entonces, lo podemos hacer en grandes números, en grandes cantidades, gracias a inteligencia artificial. Quiero agregar algo a ello. Es un objetivo muy ambicioso, pero ojalá que podamos utilizar la inteligencia artificial para criar a las personas que se quieren inscribir a los ensayos clínicos y con esto serán más rápidos y vamos a recibir muchas más respuestas antes, porque actualmente de cómo hacemos los ensayos, entonces hay criterios de inclusión, tienes que tener ABC y entonces sí.
si, estás de acuerdo con utilizar medicamentos experimentales, pero los criterios suelen ser muy generales. Entonces, hablan de cosas muy generales que no son muy específicas al tratamiento. Entonces, es un objetivo ambicioso que y ya en otras enfermedades se utilizar la inteligencia artificial para acelerar los ensayos de intervención para identificar el grupo que, que es más probable que responda a una determinada terapia y con eso ya podemos avanzar más rápidamente. Hola a todos. Bueno, a lo dicho, quiero agregar que, que no solo utilizamos inteligencia artificial para los ensayos clínicos, sino también para una detección temprana, utilizando los grandes datos en relación con la hospitalización, bueno, utilizando la base de datos de los clientes de los pacientes para, para poder detectar a las personas en, en el, en la población general que tiene grandes riesgos de tener y se puede utilizar todos los aspectos diferentes de la diferente investigación esclerosis múltiple. Yo creo que un gran potencial de como investigadores tenemos que estar garantizar que incluyamos el peor grupo de las personas, para decirlo así. Entonces, por ejemplo, si voy a ChatGPT y digo, bueno, me escribes una carta, pero entonces yo tengo que hacer los prompts como corresponde. Entonces, tengo que dar mucha información. Entonces, nosotros tenemos que ser muy inclusivos también con la inteligencia artificial. Tenemos que entrenar inteligencia inteligencia artificial para que incluya a todas las personas que nosotros queremos tratar. Yo, a la que queremos ofrecer terapia. Yo quiero hacer un comentario sobre este tema, porque hoy en día la Fundación Esclerosis Múltiple ahora apoya un programa en el hospital universitario para también mejorar los pronósticos. Bueno, ustedes están aquí y ustedes apoyan este proyecto de investigación, entonces quiero aprovechar el momento para agradecer este apoyo. Estimados panelistas, ustedes han hecho un trabajo excelente en escribir y describir el rol de la inteligencia artificial. Entonces, ahora pasamos a un área ya bastante conocida, que es la genética. Una de las preguntas más importantes que tenemos que por qué algunas personas desarrollan M y otras no, y porque algunos tienen una progresión más rápida que otras, y al menos parte de la respuesta está en la genética. Aunque no existe un único gen de la M, los investigadores han identificado cientos de variaciones genéticas que pueden aumentar ligeramente el riesgo. Y ahora, al estudiar estos patrones, los científicos están adquiriendo una mejor comprensión de la enfermedad de la progresión. Entonces, Ali y Jeanette, que son personas que sean realmente apasionadas de ese tema. Entonces, ¿cómo sigue evolucionando nuestra comprensión de la genética de la M y qué repercusiones creen que tendrán? Bueno, cuando hablamos de 30.000 pacientes, son, so- eh, eh, este es el número que nosotros hemos detectado en el estudio, que se ha detectado que tiene esta predisposición para desarrollar M. Pero para detectar los otros genes, hay 250 genes diferentes que también pueden hacer una contribución al desarrollo de M y debido a esa gran variedad de genes y muchos también se sobreponen con otras enfermedades autoinmunes. Entonces es muy importante para nosotros que si, por ejemplo, si recibimos
un tratamiento con el alemtuzumab y después de repente viene la tiroiditis o aparece tiroiditis y puede ser que, que la predisposición genética era de, era de, que ya estaba destinada para desarrollar esta enfermedad. Entonces no hay un solo gen, pero para el individuo el tema de la detección de lo genético de los genes no es útil, sino para solo para los grupos. Y entonces yo me dedico mis estudios a cuál es el impacto del estilo de vida en la genética. Y, por ejemplo, tabaco a lo largo de toda la vida o muchas infecciones virales, por ejemplo, con el virus HPV. Entonces, nosotros podemos, con toda esta combinación de información, podemos eh, prever y predecir mucho mejor que solo en base a los genes. ¿Usted lo quiere contestar? Eh, bueno, relacionándolo nuevamente con el tema de inteligencia artificial, actualmente nos estamos viviendo en un área muy apasionante porque la información genética se puede introducir ahora en nuestros módulos de predicción y con y que nosotros tenemos 7 millones de locaciones del genoma y que y dependiendo de la localización, puedes haber un mayor riesgo o un menor riesgo de, de tener la enfermedad. Entonces se pueden utilizar estos módulos de inteligencia artificial para, para tener un marcador conjuntamente con otros marcadores, eh, para, para entender mejor la enfermedad. Y en este Extremes me impresionó otro factor, otro aspecto, porque n- ahora estamos aprendiendo mucho de cómo se identifican los genes y esto para los será muy importante para saber cuál es la respuesta a las terapias en determinadas personas. Y para los estudios genéticos, nosotros ahora necesitamos números mucho mayores y hay un consorcio, eh, un co- y en el consorcio en el que participo, nosotros trabajamos para tener datos de miles y miles de personas. Y en el pasado esto es lo que nos faltaba y estamos tratando de compensar ahora. Y nosotros ahora incluimos a otras etnias, no solo la europea. Y esto para la investigación de la genética de la M necesitamos de población mixta, necesitamos afroamericanos y que habían estado subrepresentados. Y nosotros ahora los incluimos en nuestros estudios para entender mejor la enfermedad porque con esta información genética estaremos en condiciones para, para, para darnos cuenta cuáles eran los puntos que nos habían faltado hasta ahora. Y Extremes realmente ha sido muy enriquecedor. En el próximo Extremes seguramente nos entraremos de más. Vamos a pasar a la última sesión y después habrá preguntas del público. Hay tiempo para ello. El último tema de gran interés son las infecciones. No voy a leer lo que había preparado para como palabras introductorias. Hay muchas preguntas sobre Epstein-Barr. ¿Qué sabemos sobre Epstein-Barr? ¿Cuáles son las últimas noticias? En primer lugar, es un placer estar aquí
poder compartir esta actividad. Por supuesto, mi español es mucho mejor que mi inglés, pero la respuesta sí la voy a dar en inglés. Si hablamos de infecciones, hay muchos datos sobre la relación entre algunas infecciones, sobre todo con el virus Epstein-Barr y la predisposición o la susceptibilidad incrementada de desarrollar esclerosis múltiple. Durante muchos años hablamos de una serie de agentes que podrían estar relacionados con desencadenar esclerosis múltiple, pero hay evidencia robusta que apunta al virus Epstein-Barr. Hay muchos ensayos en desarrollo para desarrollar vacunas contra el virus Epstein-Barr, porque una de las hipótesis es si podemos prevenir la infección con Epstein-Barr, podemos reducir la presencia de esclerosis múltiple. Pero aparte de ello, creo que es muy relevante hablar sobre vacunas. Como saben, con esclerosis múltiple, el sistema inmunológico trabaja o funciona de una forma fuera de lo común y hay que controlar eso. Y los fármacos son terapias de alta eficacia, muy buenos fármacos, pero hay que encontrar un equilibrio del efecto del fármaco y las consecuencias negativas que son infecciones. Si estamos con un paciente con altos índices de desarrollar esclerosis múltiple, si trabajamos con los pacientes, tenemos que hacer las imágenes, ah, análisis del fluido del sistema central nervioso y también hay que ver el estatus de inmunodefensa de este paciente y completar las vacunas que han recibido estas personas antes de empezar con el tratamiento, porque muchos factores, fármacos son inmunosupresores. Entonces la gente no responde a la vacuna como si se le da la vacuna antes del tratamiento. Desde un punto de vista general, las vacunas son seguras en pacientes con esclerosis múltiple o con otras condiciones. Las vacunas son seguras y tenemos que usar las vacunas antes de iniciar el tratamiento porque las infecciones pueden empeorar no solamente síntomas, pueden inducir nuevos síntomas o incluso recaídas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Tengo que subrayarlo. La mayoría de las infecciones relacionadas con estas terapias de alta eficacia son benignas o moderadas. Podemos gestionar estos efectos. Los tratamientos son seguros y las vacunas también son seguras. Y tenemos que combinar ambas para lograr un excelente control de la actividad de la enfermedad y para proteger el estado de salud de nuestro cliente. Un mensaje muy claro a todos los pacientes. Es importante vacunarse. Las vacunas son seguras, no aumentan el número de recaídas reales. No tengan miedo a vacunarse. Bueno, no sé si me ayudan. Si va con su médico de cabecera o un neurólogo, pues
deben hacerse sus vacunas contra la gripe, la influenza, lo que recomiende su médico es muy importante. Eso no causa ningún tipo de problema, sino eso ayuda a obtener una respuesta del sistema inmunológico adecuada. Ahora pasamos al público. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que les haya llamado la atención en esta sesión? Ah, voy a hablar en español y espero que alguien lo vaya a traducir en el escenario. Soy paciente de esclerosis múltiple. Para Participo en un ensayo para probar la seguridad de un fármaco y tengo muchas preguntas sobre las células T CAR porque participo justo en este estudio. ¿Cómo puede influir de linfocitos B, no solamente en el torrente sanguíneo, sino en el sistema nervioso central? ¿Cómo se puede lograr esta depleción y cómo afecta la progresión de la enfermedad, esta smoldering de esclerosis? ¿Hay una posibilidad que las células CAR-T contribuyan? Voy, voy a intentar contestar. Muchas gracias por participar en este ensayo de células CAR-T. CAR. Tiene toda la razón. Creemos que no es la célula B la mayor responsable de la actividad inflamatoria crónica que conduce a la progresión. Creemos que es microglía. Sabemos también hay estructuras cerebrales constituidas por células B y tenemos la esperanza que con estos misiles específicos las células B patológicas, no solamente nos van a ayudar a largo plazo, incluso podemos prevenir la progresión. Pero es una pregunta excelente. No sé si hay más comentarios. Es cierto. ¿Hasta qué punto? Porque las células B van a tener un efecto claro sobre la depresión. Yo creo que hay una gran promesa si pensamos en personas con esclerosis múltiple que empeoró. Este compuesto afecta a un mecanismo o varios mecanismos, pero contados. En este empeoramiento lento de la esclerosis múltiple hay muchos mecanismos implicados. Hay que ser realistas en cuanto a las esperanzas que despertamos. Nos va a ayudar este compuesto, sí, este componente. Pero hay que recordar con todas estas terapias que ese es como, lo dijo, como un misil. Es un misil hacia un efecto muy específico. Puede ayudar, pero hay que ser realista. No hay que tener expectativas excesivas. Eso no va a invertir completamente todos los síntomas de la esclerosis múltiple, pero no obstante, cada persona puede tener marcadores en su sangre o en imágenes que nos permitirán personalizar el tratamiento en diferentes fases de la enfermedad. Se pueden necesitar fármacos o tratamientos diferentes. Y ahí también las células de CAR. Podríamos diseñar estas células contra
todo, para diferentes regiones del, cerebro o para pueden convertirlos en misiles importantes. Lo siento, ya se nos ha acabado el tiempo. En Ectrim se ha discutido una gama muy amplia de temas. Gracias a los participantes en la sesión 2 por compartir con nosotros sus hallazgos y sus impresiones de Ectrims 2025.